Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con la Profe. Los temas que vamos a trabajar esta semana son descomposición en factores primos y representación de datos. Recordemos entonces que los números primos son aquellos números que tienen solo dos divisores, uno y ellos mismos. Los factores primos que más utilizamos en la descomposición pues son los menores, 2, 3, 5, 7 y 11. Entonces, para descomponer un número en factores primos, escribimos el número, trazamos una línea de manera vertical y empezamos a descomponer en esos números primos. Siempre iniciamos desde el más pequeñito. Entonces, en este caso, pues iniciamos con 2 y miramos si ese número 16 es divisible en 2. Es importante también pues recordar que todos los números pares son divisibles en 2. Entonces, como 16 es par, sí es divisible entre 2. Y buscamos qué número multiplicado por 2 nos da 16. Este es el 8. Ahora, 8 es un número par, quiere decir que 8 también es divisible entre 2. Volvemos a escribir el 2. ¿Y qué número multiplicado por 2 nos da 8? 4, lo ponemos ahí debajo. Ahora vamos a trabajar con el 4. También es un número par. Quiere decir que también es divisible entre 2. Ponemos el 2 y ¿qué número multiplicado por 2 me da 4? 2. No, ahora vamos a trabajar con el 2. También es un número par, quiere decir que el 2 es divisible entre 2. ¿Y qué número multiplicado por 2 nos da 2? La respuesta es 1. Cuando llegamos acá a 1, en el lado izquierdo, ya hemos terminado nuestra descomposición. Quiere decir que 16 es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Y de esa manera ya hicimos la descomposición del número 16. Vamos ahora a hacer la descomposición del número 54. Lo mismo, vamos a iniciar con el menor número primo, es decir, con el 2. Miramos, el 54 es un número par. Sí, entonces quiere decir que 54 sí es divisible entre 2. Para mirar qué número multiplicado por 2 nos da 54, podemos hacer una división. Entonces acá al lado la voy a hacer, 54 dividido en 2. Estas divisiones las podemos hacer cuando estamos trabajando con números grandes. Cogemos acá una cifra, un número multiplicado por 2 que me dé 5 o que esté cerca sin pasarme el 2. Entonces por 2, 4, para llegar a 5, 1, bajo el 4, 2 por 7, 14, para llegar a 14, 0. Entonces el número que multiplicado por 2 me da 54 es 27. Ahora voy a trabajar con el 27. ¿Este número es divisible entre 2? Primero miro, ¿es un número par o es un número impar? El 27 no es un número par, quiere decir que no es divisible entre 2. Entonces, como no me sirve el 2, voy a probar con el número 3. ¿27 es divisible entre 3? Pues tengo que pensar y buscar si algún número multiplicado por 3 me da 27. Y la respuesta es 9, porque 3 por 9, 27. ¿Listo? Voy a trabajar ahora con el 9. El 9 es un número impar. Entonces, vamos a mirar si es divisible entre 3. Busco qué número multiplicado por 3 me da 9. La respuesta es 3. Sigo descomponiendo. ¿Qué número es divisible entre 3? Pues el mismo 3. Porque 3 por 1 nos da 3. Ya llegamos acá a 1. En el lado izquierdo quiere decir que ahí ya terminamos nuestra descomposición. Y debajo escribimos 54 es igual a 2 por 3
por 3 por 3. ¿Listo? Vamos a hacer entonces otros ejercicios. En este caso vamos a descomponer al número 13. Entonces vamos a iniciar pues con el menor número primo. Miramos, ¿el 13 es un número par? No, entonces quiere decir que de una vez descartamos el 2. 13 no es divisible entre 2. 13 es divisible entre 3, pues tenemos que buscar si algún número multiplicado por 3 nos da 13. Ninguno, ¿cierto? Entonces revisamos si algún número multiplicado por 5 nos da 13. No hay. Un número multiplicado por 7 que nos dé 13. Tampoco. Un número que multiplicado por 11 nos dé 13. No. Quiere decir entonces que 13 es divisible entre el mismo. Ponemos el mismo 13. ¿Qué número multiplicado por 13 nos da 13? 1. Y ahí terminamos nuestra descomposición. Esto sucede cuando nosotros estamos descomponiendo números primos. El resultado 13 es igual a 13. Vamos a descomponer ahora el número 68. Observamos, el 68 es un número par, entonces sabemos que ese 68 es divisible entre 2. Escribo el 2, ¿y qué número multiplicado por 2 me da 68? Entonces, pues hay dos maneras de hacerlo. Sabemos que hallamos la mitad o hacemos la división. Entonces, acá al lado, 68 dividido entre 2. Es importante hacer las divisiones cuando trabajamos con números grandes. Cogemos una cifra, ¿y qué número multiplicado por 2 me da 6? 3. 3 por 2, 6, a 6, 0. Bajo el 8. ¿Y qué número multiplicado por 2 me da 8? 4. 4 por 2, 8 a 8, 0. Entonces, el número multiplicado por 2 que me da 68 es 34. Lo escribo ahí debajo. Y voy a seguir descomponiendo. Observo y me doy cuenta que el 34 es un número par, entonces el 34 sigue siendo divisible entre 2. Pongo acá el 2 y hago la división. 34 dividido entre 2. Cojo una cifra, un número multiplicado por 2 que me dé 3 o que esté cerca. 1, 2 por 1, 2, a 3, 1, bajo el 4. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 14? 7. 7 por 2, 14, a 14, 0. Entonces el número multiplicado por 2 que me da 34 es 17. Ahora tengo que mirar 17 entre qué número es divisible. Como no es un número par, pues ya sabemos que no es divisible entre 2. Ahora tengo que mirar si es divisible entre 3. ¿Algún número multiplicado por 3 me da 17? No, entonces sigo revisando con los números primos. ¿El 5, algún número multiplicado por 5 me da 17? No. ¿Algún número multiplicado por 7 me da 17? Ninguno. Reviso que algún número multiplicado por 11 me da 17. No. ¿Algún número multiplicado por 13 me da 17? No. Entonces ubico el número 17. Porque ya revisé con todos los números primos que están antes. ¿Y qué número multiplicado por 17 me da 17? El 1. Como ya llegué a 1 en el lado izquierdo, quiere decir que ahí ya terminé la descomposición. Y que 68 es igual a 2 por 2 por 17. ¿Listo? Y ahí termina nuestra descomposición. Es muy importante, niños, que cuando estamos trabajando con números grandes, pues ustedes vayan haciendo las divisiones. Si en la división el residuo no es 0, quiere decir que ese número no es divisible entre el que estamos dividiendo. Tenemos que probar
hasta que el residuo nos dé 0. Ahora vamos a trabajar lo relacionado con representación de datos. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre la tabla de frecuencias, que es una tabla donde los datos estadísticos están muy bien organizados y estos están distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repite la muestra o según la cantidad de votos que hayan tenido. Tenemos acá este ejemplo de una tabla de frecuencias sobre mascotas favoritas. Están los datos, que son los nombres de las mascotas y la frecuencia de cada una de ellas. Con esta tabla, pues nosotros podemos identificar cuál es la mascota favorita, cuál es la menos favorita, mirando el número. Entonces, acá en este caso, la favorita sería el gato porque es la frecuencia más alta. La menos favorita, el animal menos favorito sería el conejo porque tiene la frecuencia más baja. Con estas tablas de frecuencia, nosotros también podemos construir diagramas de barras. Entonces, vamos a observar acá el siguiente ejemplo. Tenemos esta tabla de frecuencias que también es de animales favoritos y tenemos 5 datos: el oso, mono, tigre, camello y elefante. Y cada uno pues tiene al frente su frecuencia. Para construir el diagrama de barras, ¿qué debemos hacer? Entonces el paso 1 es dibujar 2 líneas perpendiculares. Estas líneas perpendiculares van a ser los ejes. En la línea horizontal o en el eje horizontal van a estar ubicados los datos, en este caso, pues los nombres de los animales. Y en la línea vertical van a estar ubicadas las frecuencias. Las frecuencias pueden ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, dependiendo del tipo de ejercicio. En este caso, pues las frecuencias, miren, van de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Después de que ya tengo el diagrama, tengo los datos de manera horizontal y las frecuencias de manera vertical, lo que tengo que hacer ahora pues es dibujar las barras. Entonces me ubico en el primer dato, oso polar, y miro cuál es la frecuencia del oso, 10. Entonces yo dibujo una barra que llegue hasta el 10. ¿Listo? Ubico ahora la segunda frecuencia, mono 9. Ubico en el dato de mono y voy a hacer la barra. Como ustedes se dieron cuenta, mis frecuencias están enumeradas de 2 en 2. No está el número 9, pero yo sé que 9 queda entre la mitad de 8 y la mitad de 10. Entonces, por aquí va a quedar mi barra. Siguiente dato, tigre. Entonces, el tigre tiene frecuencia 6. Dibujo la barra que llega hasta el 6. Camello tiene de frecuencia 3. Dibujo la barra que llega hasta el 3. Entonces lo mismo, no está el 3, pero sabemos que el 3 está entre la mitad del 2 y la mitad del 4. Por último, el elefante tiene de frecuencia 8, entonces dibujo la barra hasta el 8. ¿Listo? Y de esta manera nos queda nuestro diagrama de barras representando esta tabla de frecuencias. El proceso también lo podemos hacer al revés. Entonces nos dan el diagrama de barras y nosotros construimos la tabla de frecuencias. En este lado de la tabla pues irían los colores favoritos. Y al lado derecho pues la cantidad puede ser. Entonces, colores favoritos, pues miramos los datos que aparecen en nuestro diagrama de barras. Los datos están en el eje horizontal. Los colores serían negro, azul, amarillo y rojo. Ahora voy a determinar la frecuencia de cada uno.
En el diagrama el negro, la frecuencia es 20, entonces escribo 20. Azul, miro la barra del azul, llega hasta 25. Amarillo, miro la barra del amarillo, la frecuencia también es 25. Y el rojo, la frecuencia es 30. Y de esa manera, entonces, construir la tabla de frecuencias de este diagrama que ya tenía. Ahora vamos a realizar estos ejercicios que encontramos en pruebas saber de años anteriores. Dice, Ana, Juan, José y Daniela participaron en una práctica de tiro al blanco. La tabla muestra los resultados de los participantes. Entonces están los nombres de los niños, los intentos que realizó cada uno y los aciertos. Ahora leemos la pregunta. ¿Cuántos intentos y aciertos tuvo José en la práctica de tiro al blanco? Entonces ubicamos en esa tabla de frecuencias a José y revisamos los datos. Intentos 20, aciertos 10. Entonces miramos las opciones de respuesta a ver dónde encontramos esos datos que ahí señalamos. Entonces la respuesta correcta es la de 20 intentos y 10 aciertos. Ahora vamos a revisar nuestro siguiente ejercicio. Dice, en la tabla se nombran los primeros 4 participantes clasificados en una competencia por llegar a la meta en el menor tiempo. ¿Quién clasificó en el primer lugar? Entonces miramos en nuestra tabla de frecuencias el tiempo que gastó cada niño. Ana 31,2 segundos, Víctor 30, Carlos 31, Diana 32. Y los vamos a organizar de menor a mayor para saber cuál fue el primero. Entonces miramos los números 32, 31, 30,5 y 31,2. Entonces, Víctor, número 1. Después, Carlos, número 2. Ana, número 3. Y Diana, número 4. Quiere decir que la respuesta correcta, el que clasificó en el primer lugar fue Víctor. Para finalizar, vamos a realizar este ejercicio. Dice, en la siguiente gráfica se muestra la cantidad de niños y adultos que ingresaron en el cine el fin de semana. Entonces, observamos el diagrama de barras y leemos la pregunta. ¿Cuántas personas en total ingresaron en el circo el fin de semana? Entonces, ustedes saben que el fin de semana pues corresponde a los 2 días, a sábado y a domingo. Entonces, tenemos que mirar los datos y, como nos están preguntando el total, pues sumar todos los datos que hay acá en nuestro diagrama. Entonces, el sábado adulto 100 más 200 niños. A eso, pues le voy a sumar los que también entraron el domingo. Tenemos 200 adultos el domingo y 300 niños. Ahora sí, sumo todos los datos para saber el total. Acá 0, 0, 1 más 2, 3, más 2, 5, más 3, 8. Y busco la respuesta entre las opciones. Entonces, en total entraron 800 personas. La respuesta correcta es la D. Listo, niños, estos son algunos ejercicios relacionados con tablas de frecuencia, diagramas de barras, ejercicios que se encuentran en pruebas saber de años anteriores. Los invito pues a que ustedes practiquen la descomposición de números con factores primos, a que hagan más ejercicios de análisis de datos y a que estén conectados con el próximo video. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal y darle like. Chao.